¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre la corriente alterna y la directa y el proceso para convertir una en la otra que se conoce como rectificación. Como sabemos, la corriente alterna varía en el tiempo. Si nosotros dibujamos en el eje vertical el valor del voltaje o de la corriente, ambos varían en el tiempo, y en la escala horizontal ponemos el tiempo, entonces la corriente alterna será una onda que comienza en cero, sube hasta un valor máximo, vuelve a bajar a cero y después pasa a valores negativos. Tiene un máximo negativo y nuevamente llega a cero. Tanto el voltaje como la corriente en corriente alterna se comportan de esta manera, siguen una onda de tipo senoidal, mientras que la corriente directa no varía con el tiempo, sería simplemente una línea recta, el voltaje siempre sería el mismo, así como la corriente. Veamos la diferencia directamente en el osciloscopio, checando el voltaje que sale de un transformador, el cual es corriente alterna, y de una batería que nos proporciona corriente directa. Vamos a conectar las puntas del osciloscopio a la salida del transformador y ahí podemos ver una onda senoidal. El voltaje sube y baja en función del tiempo. Ahora vamos a desconectar el transformador y conectamos las terminales a la batería. Y podemos ver que simplemente tenemos una línea recta en un valor de alrededor de 9 volts, que es lo que nos proporciona la batería. Y el voltaje no varía con el tiempo. La forma más simple de rectificar la corriente alterna es utilizando un diodo. Si aquí tenemos una fuente de corriente alterna, de ella nos va a salir una onda senoidal que tiene una parte positiva y negativa. Tenemos los ciclos completos de la corriente alterna. Sin embargo, a la salida del diodo, esta corriente va a cambiar. La función del diodo es eliminar las partes negativas del ciclo, de modo que en esta parte solamente vamos a tener las partes positivas. Los negativos son eliminados por el diodo. Vamos a verlo en el osciloscopio. Aquí tengo un diodo conectado a la salida del transformador y voy a conectar el osciloscopio primero antes del diodo y podemos ver que tenemos la onda completa, la parte positiva y la negativa de cada ciclo. Ahora voy a conectar la punta después del diodo y podemos ver cómo ahora únicamente tenemos los semiciclos positivos. Las partes negativas han sido eliminadas. Por supuesto, esto no es óptimo por dos razones. En primer lugar, estamos perdiendo la mitad de todos los ciclos. Es decir, únicamente utilizaríamos la mitad de la potencia que nos pueda dar nuestro transformador. Y por otro lado, esto todavía no es corriente directa, ya que la corriente directa debería ser una línea recta. Y aquí, aunque todo es positivo, tenemos subidas y bajadas de voltaje. Para corregir esto necesitamos filtrar esta señal, pero de eso hablaremos más adelante. Para rectificar ambas partes de la señal de corriente alterna utilizamos un puente de diodos, que son 4 diodos conectados de la manera que se muestra. De esta forma, a la salida del puente vamos a obtener una señal que tendrá esta forma. Ambos semiciclos de la corriente alterna se mantienen y las partes negativas que estaban aquí
se convierten en positivas. Aquí tengo un puente rectificador comercial, ya se venden en un solo paquete o podemos fabricar el nuestro con 4 diodos comunes como mostramos en el esquema anterior. Y voy a conectar el osciloscopio al puente y vamos a ver cómo tenemos la señal rectificada. Ambos semiciclos ahora son positivos. Ahora vamos a hablar del filtrado de la salida del rectificador. Ya vimos que con un puente de diodos rectificamos las dos partes de la onda, pero obtenemos una señal que aún tiene fluctuaciones. Nosotros ahora vamos a filtrar esta señal para convertirla en corriente más suave, es decir, que ya sea corriente directa, una línea recta o lo más posible una línea recta, ya que no siempre se puede lograr a la perfección. Para eso lo que se hace es colocar un capacitor a la salida del rectificador en paralelo con nuestra carga, la cual puede ser un foco, un motor, cualquier cosa que vayamos nosotros a manejar con el circuito. También adicionalmente se puede poner un inductor en serie, el cual tiene la misma función que el capacitor. Nos va a suavizar la onda para convertirla en una línea plana. Vamos a verlo ahora en el osciloscopio. Tenemos nuestra fuente de corriente alterna, el transformador, conectado al puente de diodos. Del puente de diodos lo conectamos a nuestra carga, que en este caso es una resistencia, y de las terminales de la resistencia medimos con el osciloscopio. Podemos ver cómo tenemos la onda rectificada y ahora vamos a poner en paralelo un capacitor, en este caso un capacitor pequeño, este es de 22 microfaradios, y vamos a ver el efecto que tiene sobre la onda. Vemos cómo ya no llega a cero la onda, sino que se ha aplanado un poco. Vemos la diferencia. Ahora vamos a usar un capacitor de mayor valor, lo cual va a mejorar el filtrado. Aquí vemos, este es de 330 microfaradios y podemos ver cómo casi ya tenemos una línea recta. Solamente que se ve un poco el rizado, no es perfectamente recta. Bueno, ahora vamos a usar otro capacitor más grande, este es de 4700 microfaradios y podemos ver que ya prácticamente es una línea recta. Tenemos ya corriente directa prácticamente pura. Sin embargo, la calidad del filtrado no depende solamente del valor del capacitor, sino también de nuestra carga. Una carga que requiera mayor potencia va a necesitar un filtrado de mayor capacidad. Voy a cambiar la resistencia, vamos a desconectar todo. Esta es una resistencia de 470 ohms. Voy a poner una resistencia de menor valor, la cual va a consumir más corriente y vamos a ver la diferencia. Voy a conectar de nuevo el osciloscopio. Aquí tenemos nuestra onda sin filtrar. Ahora voy a conectar de nuevo el capacitor más pequeño, el de 22 microfaradios. Y vemos, prácticamente no tiene ningún efecto. Es muy pequeño. Déjenme hacer un acercamiento. Es casi lo mismo. Cambiamos al capacitor de 330 y ya se ve mejor. Y con el capacitor más grande, el de 4700 microfaradios, ya está más filtrada, pero sin embargo no es casi una línea recta como con la carga anterior que era de menor valor. Entonces, a mayor potencia que requiera la carga, mayor filtrado se va a necesitar para poder obtener una señal de corriente directa de buena calidad.
Muy bien amigos, eso es todo por hoy. Espero que el video les haya sido de utilidad. Gracias por su visita y nos vemos en el próximo.